Hola, hola, muy buenas a todo el mundo. Estamos por aquí un día más y venimos para hablar del próximo partido de España, el último partido de fase de grupos en los Juegos Olímpicos, que será mañana frente a Brasil, último encuentro en busca de esos 3 puntos que certifiquen a España matemáticamente como primera de grupo y de esa manera, por ejemplo, evitar a Estados Unidos en cuartos de final, que sería el rival en caso de ser segundos, algo que evidentemente no queremos que suceda, como tampoco queríamos que pasara el año pasado ante Japón y finalmente acabamos por ese lado del cuadro que nos hizo campeones del mundo, pero veremos qué tal se da mañana ese partido ante Brasil, un encuentro muy complicado ante una selección que históricamente tampoco se nos ha dado del todo bien, porque hemos ganado solo un partido en 4 partidos que hemos jugado contra ellas, pero veremos qué tal se da en el día de mañana, una selección brasileña que se lo juega todo, porque llega con 3 puntos, ganó a Nigeria en el debut, luego perdió ante Japón y tiene que al menos puntuar para seguir con vida en el torneo, así que nos lo pondrá muy complicado en un partido en el que creemos que España debería hacer las rotaciones. Sí, hola a todos. Sí, mañana es un partido complicado, sobre todo por, como decías, el rival que sigue teniendo algo en juego. Bueno, realmente no hay ningún grupo cerrado hasta ahora. Los tres grupos sigue todo abierto en el aire. Estamos también a la espera de mañana conocer la decisión sobre la sanción de Canadá. Si al final se mantienen los -6, al final será -3, etcétera, etcétera. Entonces, sí, va a ser complicado. Ha sido hace poco el entrenamiento a puertas abiertas, 15 minutos para la prensa y, bueno, Monse Tomé ha dicho que el equipo está bien y que tiene alguna molestia, pero bueno, que después de entrenamiento verán qué hacer, que obviamente vuelve a recalcar en que hay 22 jugadoras, 18 en la lista, 4 reservas, así que después tomarán las decisiones cuando termine el entrenamiento. Es una selección que no nos va a pedir mucho, va a demandar mucho y sobre todo el ritmo que pueda imponer Brasil también va a ser clave que España lo conozca, esté también a la altura. Sí, lo comentaban mucho las jugadoras de la selección española cuando hablaban del grupo que tenían en este torneo. Hablaban mucho de que Japón era un equipo muy complicado, muy estructurado, muy físico también, pero sobre todo Nigeria destacaba por eso. Y que Brasil era como un híbrido de los dos: un equipo defensivamente fuerte, un equipo también muy físico, con jugadoras muy rápidas, muy verticales, y que lo pondrá muy complicado, evidentemente. Y por el tema de rotaciones, ahora lo comentaremos después, pero por dar así unos datos o dar un precedente anterior, por ejemplo, hoy la masculina de fútbol ha jugado con 3 reservas de titulares. Así que no es imposible que mañana, por ejemplo, en el 11, Alba Redondo, a Vicky López o María Méndez, por ejemplo. Veremos si sucede o no, pero que se Sí, puede, que al final la normativa lo permite sí, y podría ser que mañana contra España, como decía antes, con las sí, 22 jugadoras, pues que están las 22 sí. disponibles para que mañana puedan jugar. Lo hemos visto en Alemania. Rauch era reserva, la lesión de Linder le ha permitido ser titular, no haciendo un buen partido, eso ya es otro tema. Pero sí, ya ha habido el entrenamiento a puertas abiertas, hay una futbolista que se ha ejercitado al margen del resto del grupo que ha sido Ollane, al menos en esos 15 minutos, así que después cuando hagamos el 11 barajaremos si incluirla o no. Pero bueno, hablando de Brasil, tuvo un muy buen partido contra Nigeria en una primera parte con un ritmo muy alto, un fútbol muy ofensivo, sobre todo con las jugadoras por banda, tanto carrileras como extremos, y con una Marta también que ha hecho 2 partidos muy buenos. En la segunda parte contra Nigeria, un buen ritmo defensivo, es verdad que contra Nigeria, que es una selección un poco desordenada, también le benefició, y en el segundo partido contra Japón le costó mucho más por la presión que planteó la selección nipona, que no dejaba sacar el balón a las tres centrales, siempre tenían un poco zona de sobrecarga a favor de Japón. Entonces, hay mucho que extraer de ambos partidos, porque hemos visto dos perfiles de esta selección brasileña. Yo creo que va a salir a defender un poco atrás con ese sistema de 3 centrales y 2 carrileras y van a aprovechar la velocidad por banda que tienen con Portillo, si sale que fue suplente, Ludmila podemos verla incluso, a lo mejor Gaby Núñez seguramente sea titular. O sea, hablamos de Brasil que ha hecho rotaciones. Entonces, si quiere sacar al mejor equipo que mejor resultado le ha dado, sería el del partido contra Nigeria. Comentábamos el tema de lesiones en España y de molestias físicas. En Brasil vamos a ver si van a jugar porque no estuvieron en el segundo partido ni Yaya Vitoria ni tampoco estuvo Tamires. Así que al final el tema físico pasó también con Estados Unidos, con el caso de Davison y Sofía Smith, que estuvo en el partido ausente, luego en el segundo estuvo. Al final, durante el torneo, un torneo tan corto, muchos partidos, mucha acumulación de minutos y también momento de pretemporada o temporada
que es lógico que haya molestias, que haya bajas, y eso no es ningún drama. La cosa es que hay que buscar la manera de que se note lo menos posible. Pero de cara al partido de mañana, la verdad es que creo que España debería mirar más al banquillo que en estos últimos dos partidos, sobre todo el de Nigeria, que el de Japón. Puedo entender que la idea estaba bien, funcionaba bien y tampoco había mucho que cambiar, pero ante Nigeria sí que eché mucho en falta pues una Jenny Hermoso, una Eva Navarro, una jugadora que te pudiera dar algo diferente desde el banquillo, que la verdad es que España no tuvo esa decisión táctica, sino que básicamente los cambios fueron deshacer lo que había hecho anteriormente Sí. con el 11 inicial. Así que veremos qué tal se nos da mañana, un partido muy difícil, como hay que explicar, ante Brasil. Y por repetir un poco de precedente, el año pasado España también estaba igual en la última jornada, le valía empatar ante el rival que tenía en ese partido, que era Japón, para ser primero de grupo. Todos sabemos cómo acabó esa historia. Ojalá que este año no se repita, al menos el resultado. Luego, si acaba igual, Sí, fantástico, pero el partido de mañana, un 4-0, sería sí. muy, muy doloroso. Sí, sería malo para España y bueno para Brasil. Monseto me ha hablado sobre su rival, ha dicho que es un equipo muy exigente, tiene jugadoras con mucha calidad, jugadoras que van a llevarnos seguramente al 1 contra 1, es lo que han estado haciendo. Aquí tienen mucha razón, ¿eh? Brasil busca el 1 contra 1, busca el regate, el desborde, porque tiene jugadoras capacitadas para ello. Lo vimos en el partido contra Nigeria, lo hicieron de maravilla, sobre todo ahí que vimos una espectacular Gaby Portillo, que yo creo que va a ser titular, porque fue suplente en el partido anterior, aunque salió después desde el banquillo, viendo que a Brasil se estaba escapando un poquito el partido. También vamos a ver mucho las subidas de las laterales, sobre todo de Yasmin. Antonia es verdad que es un poquito más cauta en ese sentido, no la hemos visto subir tanto, pero a Yasmin la vemos casi unirse a las tres atacantes como si fuera una jugadora más en la parte de la Sí, ofensiva. Es lo que venimos viendo en los dos partidos. Teníamos a Jasmine, vamos a poner de ejemplo, Gaby Núñez, Luzmila y Marta. Se juntaban las cuatro arriba y lo que buscan es balón por las bandas para el 1 contra 1 y poner el centro, porque ahí acumulan jugadoras en la zona de finalización. ¿Qué pasa? Que ahí Brasil se arriesga a que se parta el equipo, que es lo que le pasó contra Japón. Cuatro arriba muy separadas, esperando que llegara el balón, mientras que las tres centrales, ante la presión nipona, no era capaz de encontrar el hueco para avanzar, para progresar metros. Entonces, ahí también España, con la presión que le gusta hacer, creo que Brasil va a sufrir un poquito. Si contamos con que Brasil va a salir a presionar arriba y va a tener el sistema de tres centrales. O sea, estamos hablando de lo que hemos visto de Brasil. Creo que ahora lo puede cambiar para mañana. comentaremos, lo que veremos. Yo no espero algo muy diferente, la verdad, porque vimos contra Japón y contra Nigeria algo muy similar en ese sistema, y yo creo que Brasil Sí, va a jugar con sus cartas. Pero vamos primero a hablar con la gente del chat, que tenemos por aquí a Cibi, vamos. a Ursido, a Fran, que bueno, hacía tiempo que no te veíamos por aquí, Bien. así que gracias por estar aquí. Y que dice que aunque no tenga que ver, vengo con un subidón de Natal Alcaraz. No hay nada Hombre, que objetar, y vamos, en Juegos Olímpicos subidón con cualquier deportista español. Así que si más sí. aún acaban de ganar un partido como el que acaban de ganar, pues estamos salvados nosotros. De hecho, hemos empezado un poquito No, más tarde no. por ver el partido. Así que Yo estoy disfrutando, ¿eh? Tenemos todo el día la televisión encendida en los canales que echan los Juegos Olímpicos para animar a los españoles y las españolas. Es una cosa tremenda lo que hacen los Juegos Olímpicos, ¿sí? sí, sí, pero bueno, que siga así, y ojalá que también se extendiera un poquito el ciclo olímpico, que hay algunos deportistas que habría también que hacerles un poquito de caso anteriormente a los Juegos. Pero dejamos ahí el comentario, y dice por aquí también Karim que si entra una reserva, la jugadora sustituida no podrá volver a entrar si no es una otra lesión. Sí, pero a ver, entendemos que se puede perfectamente objetar que la jugadora que tenía molestia está recuperada y la tiene molestia otra jugadora. No creo que sea muy complicado en ese tipo de situación, porque insisto, la selección masculina ha hecho tres cambios hoy, tres jugadores de reserva que No, estaban fuera hoy han entrado como titulares, y no no creo que haya ningún puede, problema. no puede regresar. O sea, lo que estaba claro es que se anulaba la regla de que una vez que la jugadora saliera de la lista 18 no podía volver a entrar. Esa regla Claro. está anulada. Pero yo creo que la sustitución es temporal. Claro, claro, puede regresar y a ver si hace Claro, o falta sea, adjuntar claro, un se dato médico, pues lesiona, se adjunta, pero no hay ningún claro, problema. claro, se lesiona Tierna División, que no va a estar para el partido contra Australia según los medios estadounidenses. Se sale, mete a una reserva y cuando se recupere la titular, entrará en la reserva, volverá a su lugar.
No pasó, de Entonces, hecho, con De Almeida, que ese primer partido por lesión, estuvo en el segundo y no hubo ningún problema. Así que seguro exactamente. que no habrá ningún tipo de problema para que pueda estar No. o Aiva Navarro, bueno, Aiva Navarro, o Elba Redondo, o Vicky López, o María Méndez mañana, que podrían tener la Pero, oportunidad de debutar en sí. los Juegos Olímpicos. Dice Karim que cree que mañana jugará Misa y cree que Monse va a meter a las que no han debutado aún, Codina y Eva Navarro, y también ve a Jenny titular. Mira, lo Completamente de vemos en acuerdo. el 11, pero sí, va, Ahora lo va por ahí comentaremos, camino, por pero ejemplo. sí. Sí, Ursío dice que sentar un poquito a Salma, que no está muy allá. Hay dos opciones en ese y tipo yo, de momentos. Sentarla para darla un toque y decir, ponte las pilas, o utilizar el partido para que coja confianza y a partir de ahí que recupere su mejor nivel. yo, si sientas Alma, no creo que vaya a ser darle un toque de atención. No, no creo. Pero sí va a ser para dar minutos, sobre todo a Jenny Hermoso, que ha sido un poquito objeto de discusión entre todos los periodistas, porque fue suplente contra Japón, no tuvo minuto contra Nigeria, creo que ni llegó a calentar. Y yo creo que va a ser titular en el partido de mañana. Podría ser una buena oportunidad para pelear con las tres centrales y bueno, el juego de espaldas y abrir un poco el espacio del juego a las bandas. Pero veremos ahora Yo después también en lo el creo. 11 a ver. Yo también lo creo, pero insisto, creo que esas dos opciones, o incluso otra, que es que no juegue, pero ponerla a descanso, que también podría ser la que Sí, utilice Monse. Está por sí. aquí también Lexa, Box, Fran. Lexa que dice que habemos calendario provisional de, entiendo, Copa de la Reina. Bueno, pues evidentemente solo de fechas. No hay partidos ni nada porque tiene todavía que hacerse el sorteo y todo eso. Pero bueno, un avance que nunca está mal para tener menos fechas de cuando sean los partidos importantes, la final y todo esto. Sí, bueno, nos falta un poco aún el calendario Sí, de la Liga F la liga que va a tardar está ahí, bastante en ahí. salir, la verdad. Va lento Sí, el tema, hay un conflicto entre federación, clubes y la liga y hasta que no entre el CSD, que ¿dónde estará en está buenos Juegos Olímpicos, pues... el convenio de conciliación? ¿Dónde está? A ver, es que el De tema coordinación. es que ahora mismo la discusión es más bien entre la federación y los clubes, es decir, la liga y federación. Y hay un convenio de coordinación, pero cuando no se ponen de acuerdo ambas partes, está el CSD como Tiene para que ponerles de empezar a acuerdo. entrar. Y el CSD Sí, está en los Juegos Olímpicos, con lo cual su sí, actuación va a ser mucho más lenta de lo que debería. Pero sí. bueno, continuamos con más gente por aquí que dice Lexa que no cree que haya más cambios de los obligados. Lulebox dice que lo que le pasó a Brasil es casi lo de siempre, que ha venido haciendo estos años creyendo que tienen todo el partido controlado, pero no es así. Ahora lo comentaremos Se le también. escapó contra Japón. Sí, y que este partido España tiene que aprovechar, sobre todo que Brasil piensa que tiene todo controlado defensivamente. Y nos preguntan si creemos que Eva Navarro juega este partido de titular. Ahora lo comentaremos. Sí, También cuenta aquí Karim que cuál es el criterio para saber si nos toca Australia o Canadá si somos primeros. Eh, la respuesta es básicamente de que si está en el grupo A, va delante del grupo B. Es decir, si queda por delante Canadá de Australia, Canadá siempre. La opción de que toque Australia es que Canadá o el tercero del grupo A sea peor tercero que, que el del B. Así que de momento, sí, con sí, la sanción de 6 más. puntos a Canadá, sería Australia. Pero si Canadá Sí, gana mañana o si Canadá devuelven puntos, sería Canadá el rival de España. Si es primero de sí. grupo, O sea, evidentemente. claro, los cruces están determinados por sorteo. Entonces está todo en la página de la FIFA. Sí, pues lo del calendario, a ver, nos alegramos de que este calendario, voy a mirarlo a ver si Pero bueno, es lo que también es muy encuentro. diferente el calendario de la Copa porque hablamos de mucho menos partidos. Para la Liga el tema no está en cuándo va a empezar ni la jornada que tiene No, que haber, sino cuándo va a acabar. Que habiendo Eurocopa, habiendo también Copa América, pues los clubes quieren acortar el calendario para acabar antes y temas que veremos cuando se decidirán. Pero la sí, Liga es mucho más complicada, mucho más compleja en ese sentido que la Copa, que al final tiene calendarios menos cargados de sí, partidos. Pero bueno, continuamos con el partido y estabas comentando también el tema de las claves de cara al encuentro de mañana. Brasil, ¿crees que jugará con ese sistema habitual, con ese, no sé si 3-5-2 o 5-3-2, dependiendo un poquito del partido? sí, Tampoco tiene muchas opciones, me refiero. El partido ante Nigeria perdieron por lesión a Yaya Vitoria y a Tamires, veremos si juegan este partido o no. Y eso les obligó a meter de inicio jugadores con los que en principio no contaban tanto, como Angelina o como Lauren Leal, además
de Thais Ferreira. Sí, Yo el sistema, viendo los que lo vemos eh, en la previa, es que tiene contadas defensas y contadas centrocampistas, luego tiene muchas delanteras para elegir, pero atrás y en el centro del campo tienen opciones las que tienen, muy contadas. muy sí, muy restringidas. No creo yo que vayan a cambiar el sistema porque lo que hicieron también la Gold Cup, además un poco característico de Artur Elías, y además cambiarlo para un partido contra España a riesgo de que tu jugadora no asimile los automatismos que pueda necesitar para un sistema de 4 con el que no ha jugado casi nunca, que yo sepa. Pues hombre, es un poco arriesgado, más teniendo en cuenta que te estás jugando seguir viva en la competición. Entonces yo creo que va a ser me puedes decir como un 5-2-3 o con tres centrales, las centrocampistas y carrileras y las tres atacantes. Pero bueno, yo creo que va a seguir con las tres centrales y más, yo creo que va a ser Sousa, Tarciane y también... Yo creo que repetirá Lauren. Creo que al final descansará, o sea, suplente en este partido Thais Ferreira y jugará Lauren, que se llevó una amarilla muy pronto ante Japón, se marchó en el descanso por esa amarilla y yo creo que jugará ella. Pero en cualquier caso es que, insisto, puede ser. tienen muy Sí, pocas opciones, no tienen tampoco sí, sí. muchísimas jugadoras para ese puesto. Y luego Eh, carrileras, por la derecha Antonia sí, Silva y por la izquierda y Yasmín, es por que la no hay mucho sí. más. No, no, Tamires de momento no ha regresado, no creo yo que vaya a arriesgar con ella. Y lo de Jasmine parecía que era un golpe y era más por precaución, inflamación de la zona. Estaba con hielo antes, y yo creo que sí estará para mañana. Contra Nigeria sí que optaron por una línea de 4, pero era casi las dos centrales atrás defendiendo y Antonia y Tamires atacando casi. Estaba Antonia más de central que de lateral. ¿Vale? Es así un pequeño apunte. En el centro del campo, Duda y Yaya. Es que es la que ha funcionado. No me gustó mucho Angelina y Ana Vitoria contra Japón. No supieron en ningún momento ayudar a las centrales a sacar el balón jugado. Pero ya Y está además, recuperada. yo creo que sí. De momento no he visto nada lo contrario en internet. Es que Pero tampoco si lo había no, antes del partido ante Japón. Por eso eso sí lo que es digo. verdad. Entonces podríamos, pues si no, Angelina. Es que A no sé, el mí mejor me centro del convence más Ana campo. Vitoria. A mí Angelina la verdad es que no me pareció bueno su partido. Es que a mí Ana Victoria no me gusta mucho en la faceta de pivote. A ver, es que Pero es verdad que en el pivote sistema como de tal Brasil, ni lo es ni ella ni tampoco Dua Sampaio. Dua Sampaio es una futbolista que no, le pero gusta las estar más dos, adelantada también. sí, Realmente el equipo que tiene Brasil, lo comentamos en la previa, lo repetimos una vez más, es un equipo muy descompensado. Si sale bien, maravilloso. Pero es un equipo que tiene muchas centrocampistas o más centrocampistas que defensoras. Y luego tiene 1000 delanteras. Opciones de todos los tipos para jugar en ataque. Pero el resto del equipo, bastante corto de efectivos. sí, Entonces, cuando encima ya se lo juntan las dijo él. lesiones, Sí, él pues... explicó el motivo de que tuviera 7 8 delanteras y 3 centrocampistas solo, 4 en este caso. Ya lo explicó, porque en partido él cree que se cambian más a las atacantes que a las otras jugadoras, en otras posiciones. De momento la jugada no está saliendo muy bien, porque lo estamos viendo. Tiene lesionadas a jugadoras en defensa y en el centro del campo. Y Y luego tiene merecen. delanteras todas a tope. Sí. Así que veremos. Pero bueno, y en ataque, ¿quién pensamos que puede salir en Brasil? Gaby Núñez, yo creo que va a repetir. Hmm. Delantera punta. Marta, creo que también, como de enganche, bajando un Marta poco tengo más. mis dudas, Yo Mm, la tenía contra Japón y ya. fue una de las mejores de Brasil. Y contra España es que no hay otra jugadora que te pueda aportar lo que te aporta ella. Y si tienes encima lesionadas a la centrocampista, no tienes donde elegir, es que solo te queda ella. Bueno, pero creo que el Yo creo plan que debería de repetir. Brasil podría ser aguantar bien aparte, que se haga Malta en el descanso y a volar. Pues no hay ninguna centrocampista que te asegure los pases filtrados que tiene Marta. Es Lo que hemos visto, igual las asistencias. no te hace falta eso, me refiero. Con balones largos para Luzmila a la carrera, o para Gaby Nunes, o para Jennifer, o para quien esté arriba, o para Gaby Portillo, te vale con eso. Yo lo veo porque creo que al final Marta es buenísima, eso nadie lo discute, pero es que
jugar 3 partidos en 6 días con la edad que tiene, 38 años, la exigencia que son estos partidos, yo Contra si me tengo... Japón fue sustituida, Ya, pero en 85, 84, que es no, un como poquito si no antes. es... No, 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 fue tardísimo también. Entonces, con esa situación, yo si me tengo que jugar el pase, prefiero guardarme a Marta para jugármelo al final, que meterla de inicio y que al final esté muerta. Yo no estoy de acuerdo, porque ahí te arriesgas a que España te meta 3 goles, te falte una centrocampista bueno, creativa y ya no te sirva de nada. O sea, te la estás jugando. Lo mejor es ahora a por todo. Aguantas con ella. Eh, no sé, se la sacó también de titular contra Japón. No, no, es juego todo el partido prácticamente. Es que me parece que si hay un partido para que sea suplente es este. Por eso que te digo, que al final puedes plantear como Nigeria un equipo sólido, que no deje espacios y a la contra con las delanteras. Y luego en la segunda parte igual, pues tienes que remontar un resultado adverso o tienes que buscar el gol de la victoria y ahí la sacas a ella y que brille. Porque yo, Entonces, pongamos el caso de que van perdiendo con Marta. Al final llega la mejor jugadora muerta. Ese plan tiene muchas fisuras. si no, sí, sí, sí. Entonces, Gaby Núñez, Luzmila por la izquierda y por la derecha Gaby Portillo. Porque Sí, Priscila no me gustó mucho. Jennifer creo que funciona más saliendo desde el banquillo, ¿no? Entonces, 2 jugadoras veloces por banda y una delantera que también es rápida, se maneja muy bien con el balón y que pelee con Irene Paredes, la Alexandri, la Codina, María Méndez, quienes vayan a salir mañana. claro. Igualmente. A Yo, ver yo qué. espero eso. En ataque tiene muchas opciones y ahí no creo que haya ninguna duda. Gaby Portillo fue suplente y no jugó ante Japón, así que jugará sin ningún problema mañana. Gaby Núñez Sí, veremos, Jennifer, Priscila, opciones ahí de todos los colores. Pero yo sí, creo que la carta de Marta es mejor utilizarla al final que al vale. principio. Igual que, por ejemplo, la carta que tiene España con Alexia para mañana, o Jenny Hermoso, que... Bueno, Jenny Hermoso tiene menos ritmo encima y puede ser un partido para que sea titular. Pero Alexia, por ejemplo, o Mariona, sé que jugar, yo me la guardaría más para la segunda parte, porque de inicio igual es mucha carga y yo prefiero que al final tengan pues la cabeza más fresca y puedan hacer mejores decisiones. Perfecto, pues ya hemos hablado del 11 de Brasil. Vamos a hablar un poquito del partido porque hemos ido dando pinceladas, pero vamos a centrarnos. ¿Qué esperamos de Brasil? Velocidad por bandas, esa es una. Ahora, no creo yo que vaya a ser tan descabellado pensar quizás una presión arriba, que sería una manera de sorprender lo que ha hecho Brasil en estos 2 partidos. Porque España siempre cuenta con que sus rivales se encierren atrás o jueguen con un bloque medio. Nunca se espera una presión arriba. Entonces puede ser que Brasil sorprenda en ese aspecto viendo que España no está del todo fina con el trato de balón, no va tan rápido jugando con el balón. Puede ser una buena manera de A ver, sorprender. Y es lo que han hecho pueden Brasil es combinar muy física. ambas. Pueden combinar ambas partes. Sí, Pueden presionar arriba, porque un en poco también lo los, hizo Nigeria, y sí, luego esperar a España. Creo que al final Brasil va a intentar hacer lo que funciona a todos los equipos. No, no veo que Brasil de repente se lance con una presión súper adelantada y muy arriesgada, no porque menos con se las está... centrales. No, sobre todo porque se está viendo que España le cuesta un equipo que se cierra. Entonces, para puntuar ante España, lo suyo es utilizar el plan que todo el mundo está haciendo, que está funcionando. Que está claro que cuando le dejas sin espacio a España, las colapsas y las puedes acabar cometiendo errores que no suelen cometer. Igual presionan arriba, pero un poco al principio. Pero luego también hay que tener en cuenta que para Brasil el planteamiento de partido debe ser un planteamiento a largo plazo. En el sentido de no van a ganar el partido en el minuto 10 ni tampoco lo deberían perder en el minuto 10. Entonces, igual físicamente empezar a tope con presión muy adelantada, luego físicamente no puedes aguantar ese ritmo. Y yo creo que Brasil planteará un partido Eh, en que sus oportunidades lleguen al sí, final del partido. sí, Brasil puede aguantar más el ritmo de una presión arriba que España, eso lo tengo claro. Pero es verdad que no los 90 minutos, como dices tú. Ni Japón lo No aguantó. sé, esperar atrás, yo creo que puede combinarlo cuando le toque sacar de puerta a Cata, Misa, Lete.
presionar arriba para dificultar la salida de balón. Después, cuando España progrese, llega a la línea de centro, volver hacia atrás, esperar atrás. Se puede combinar el plan, o sea, no tiene por qué optar por uno u otro, se pueden combinar, hacer una fusión de ambas, pero lo digo por eso, porque han estudiado a Brasil. Monse comenta que van que viene haciendo presión alta, muy, muy, muy exigente, luego transitar con esas jugadoras que ya conocemos. Hemos dicho Luzmila, Portillo, también Jennifer, y también menciona otras jugadoras como las centrales Tarciana y Rafael, sí, centrales altas con altura. También menciona a Marta, jugadora que genera mucho entre líneas, Gaby Núñez, que es buena para quedarse con los balones, etcétera. Entonces, tiene estudiado Brasil. Oye, a lo mejor sorprende. A ver, pero no sé si sorprenderá o no. Puede que veamos el mismo plan de todas las selecciones contra España. Yo lo que creo, porque al final, para Brasil, el salir muy agresivas puede tener la parte positiva de que sorprendan a España y consigan marcar, y a lo mejor luego España no encuentra forma de empatar. Pero yo, sinceramente, es verdad que Brasil tiene un equipo que igual no se adapta muy bien a ese tipo de sistema de defender todas en bloque. Pero lo que está funcionando, y yo lo que sinceramente haría, porque al final, ante España, jugarle con espacios, ahora mismo no están bien. Pero si le dejas espacios a España, al final acabarán haciendo daño. Sí, insiste. Entonces, veremos a ver qué plantea Brasil mañana. Hemos dicho las jugadoras lo que esperamos, los peligros que tiene. Es un equipo muy físico que puede imponer un ritmo alto de partido. Es verdad que no dura tanto a largo plazo como Nigeria, Estados Unidos, pero puede imponer un ritmo alto. Es muy física, o sea, van a meter el cuerpo, van a ir al límite en todas las acciones para robar balones, así que también ahí España se tiene que hacer grande y fuerte. E incluso, ¿por qué no buscar faltas, forzar faltas cerca del área? Como hemos visto el gol de Alexia, hemos visto que están trabajando las jugadas de estrategia balón parado y buscar ahí alguna ocasión de gol con Paredes, Laia, Patri, Aitana, en disparo, un rechace, etcétera, etcétera. No, son partidos que creo que se van a decidir por detalles, y en este caso ojalá que estén de nuestra parte. Pero sí. Bueno, aquí comenta Ursido que hay que contar que este partido va a tener poca posesión y le va a tocar correr mucho, no sé si es lo mejor. Hablaba del tema de Marta y decía Louis Lebox que no sé yo si verlo con una Laia física tiene por dónde pasar. A ver, yo insisto, es que la cosa, sobre todo para Brasil, es que va a ser un partido, en mi opinión, de verlo a largo plazo, de aguantar y saber que a lo mejor en 80, 70 tiene una oportunidad y ahí tienen que aprovecharla. Sí. Porque se ha demostrado que España, aunque te ponga por delante en el marcador, luego te pueden volver a dar la vuelta. Sí. Y Brasil, insisto, otra cosa, que lo he comentado algunas veces. Sí, varias veces, ya sé lo que vas a decir. Sí. Y que es que aún no se han puesto por detrás en el torneo. Entonces, veremos, se pusieron por detrás, pero un minuto ante Japón. Veremos si son capaces de ponerse por detrás y de remontar, que Brasil de momento lleva años sin hacerlo. Sí, y otra cosa también, que estoy de acuerdo contigo, que tiene que ser un partido a largo plazo, dividido en tramos, que Brasil tiene que ser paciente. Sí. Porque a lo mejor, como dices tú, las jugadoras no van a estar acostumbradas a defender 90 minutos atrás. Vale, en principio ponemos un supuesto de defender 90 minutos atrás. Tienen que ser pacientes, confiar en que la oportunidad va a llegar y sobre todo aprovecharla. Vimos contra Japón que tuvieron ocasiones, las malgastaron. Contra Nigeria fue lo mismo. Y si quieren puntuar contra España, las 2-3 que puedan tener, tienen que meterlas en la jaula. Sí. Es un equipo un poco fallón. Necesita muchas ocasiones para materializar. O de fortuna. Contra Japón tuvo ese contraataque en el 56 y lo metieron. Porque salieron las dos frescas, Luzmila y Jennifer. No, a ver, también es algo. En el banquillo tiene opciones para salir frescas y para hacer mucho daño. Pero vamos a ver qué plan hacen. Dice por aquí Louis Lebox que es un equipo que no sabes con qué te vas a encontrar, que es una incógnita Brasil, y lo que tiene claro él es que tiene que ir a por el resultado. Sí, a ver, evidentemente yo repito, creo que Brasil buscará un encuentro que vaya poco a poco, en el que vayan aguantando, y el resultado evidentemente es importante, porque es que es lo que les vale para seguir vivas o no en el torneo. Sí. Dice aquí Karim que a España, a Brasil, a Estados Unidos y a Australia les vale el empate,
que la experiencia dice que cuando dos equipos le vale un empate, el partido suele acabar en bastantes ocasiones en lo que conviene a ambos equipos. Sí, a España pocas veces le he visto buscar un resultado. No, no, a ver. Pues, España no va a especular. No, no vamos a ver a una no. España aguantando el marcador porque no saben hacerlo y porque no están en su ADN. Lo repitieron muchas veces. Y lo van a hacer, evidentemente. Va a ser un equipo que va a ir a ganar, va a ir a por la victoria y es lo mejor. Porque al final te vale el empate, pero 3 puntos es mejor que uno. Y ahí no creo que España tenga ningún momento de Sí. duda ni de ir a No, buscar el no, empate. mira, lo dice Patrick Jarro, que ve a Brasil un equipo bastante completo, muy intensas, muy agresiva, que necesitan esos puntos y que también tiene calidad. Va a ser un partido bastante intenso. En Brasil va a salir un poquito, es que asegurar un resultado antes de jugar, a mí la experiencia me dice que nunca suele ser buena idea. No, no, no. Y España no lo ha hecho ni lo va a hacer. Evidentemente, como dice aquí Karim, si el partido va en el 80 empatado, no se van a matar. Claro, una cosa es defender o mantener un resultado 10 minutos, como pasó contra Japón, que España sí que en ese tramo de partido pues lo supo bajar, supo relajar el partido y que no pasara nada. Pero otra cosa es empezar del minuto 1 de partido buscando el empate. Eso España no lo va a hacer, ni debe hacerlo. Así que desde luego que eso no sucederá. Pero Sí, bueno, vamos, se parece, con el 11 del partido. Ahora vamos venga. con lo que esperamos, que es un 11 con muchas incógnitas, la verdad. Porque por una parte, Sí, una incógnita es ver qué planteamiento hacemos de Tomé, en el sentido de si lo ve como un partido de final y pone todo el equipo titular, o lo ve que como un no creo. partido de dar oportunidades a jugadoras con menos minutos, o Sí, igual de probar cosas de cara a lo siguiente. sí. No creo que haga un once plagado de suplentes, pero yo sí que, como ante Nigeria hubo 3 cambios, estiro un poco la horquilla a los 5 en este partido. Uf, uf. Bueno, tampoco, ahora pensándolo, no 5 es cambios nada que pueden ser descabellado. igual volver titulares del partido ante Japón que no fueron ante Ah, vale, Nigeria. vale, vale, No, sí, no sí. 5 Entonces suplentes sí. claras. Sí. Claro, los cambios con respecto al once titular del partido contra Nigeria. A Exacto. ver, ella ha dicho que hay jugadoras que hay molestias, alguna molestia, eh, que no van a decir nada. Obviamente, ha dicho lo siguiente. eh, Digo, como quote unquote, no sé cómo decirlo en español ahora mismo. No vamos a dar pistas al rival. Frase a ¿Sí? frase, ¿no? Citas. Sí, bueno, sí, pero no se dice. Bueno, abro comillas. No vamos a dar pistas al rival. Me ayudaréis también, se refiere a los medios, a no darlas. No hay nada grave. Así que vamos a seguir con la dinámica que desde que hemos empezado es positiva. O sea, los 15 minutos a puerta abierta. O ya no entrenar con el grupo, entrenar al margen. No sabemos después lo que sucede. Hay algunas molestias. Yo creo que es normal, como dices tú, con el ritmo alto de los partidos y lo que te han exigido los rivales, que se han esforzado a fondo las jugadoras para conseguir las 2 victorias. Entonces, yo creo también que va a haber rotaciones. Va a haber rotaciones. Además, es Sí, un partido para ello. claro. Quiero decir, estamos ya clasificadas. Ahora lo que está en juego para la selección española es el primer o segundo puesto. Pero no hay que perder la cabeza de arriesgar a tope y acabar No. con lesiones. Porque hemos visto las jugadoras que se han lesionado, Tierna Davison, por un golpe, una contusión en la rodilla, se pierde el próximo partido. Es que son lesiones que en un calendario normal, en temporada regular, bueno, pues estarían para el fin de semana que viene, porque pasan una semana, pasan 5 días. Pero aquí no, aquí pasan 2, no puedes entrenar, no estás en la dinámica de equipo y no entras en la siguiente convocatoria. Y Entonces hay que jugamos el tener cuidado. sábado, que al final no hay que olvidarlo. El También. partido veremos contra quién y veremos en qué horario, pero jugamos el sábado seguro, con lo cual hay que preservar el descanso y sobre todo hay que preservar a jugadores que pueden estar tocadas, que no arriesguen de más. Así que vamos con el 11. Yo en portería creo que habrá rotación y que será partido para Misa Rodríguez. No me disgustaría. O sea, tanto Cata como Misa. También es bonito dar oportunidades a jugadoras que debuten en los Juegos Olímpicos. Y creo que, sabiendo que Cata Coyle es la número 1 de la portería de España, este es el único partido en el que podría haber entrar en acción a Misa Rodríguez. Si no fuera por lesión. Entonces, venga, vale, ponemos a Misa Rodríguez. No es una locura. Yo tampoco descarto que repita Cata. A ver, no es descartable, pero yo sí que creo que será Misa. Al final, hemos visto durante los partidos anteriores de Mose Tomé, en todas las convocatorias,
rara vez jugaban las dos, aunque fueran partidos importantes. Mm, Bueno, no hemos visto continuidad con Kata, ¿eh? Cata jugaba Y los más aquí, importantes, pero cuando pero había y dos aquí, partidos de fase de clasificación, por ejemplo, uno jugaba Cata y el otro Misa, normalmente. sí, sí, pero no es el mismo contexto. Ahí No, sí pero que no te bueno, son jugabas partidos. absolutamente nada. No, bueno, clasificación sí, me refiero. Por ejemplo, creo que cuando jugaron ante Dinamarca, los dos partidos, uno lo jugó Cata y el otro lo jugó Misa. Sí, pero porque se juega uno en España y quería darle la oportunidad a Bueno, Misa. pero sea por lo que sea, que al final está Ya, ya, demostrado que suele rotar bastante. Evidentemente, el titular es Cata, pero creo que en Misa jugará mañana, pero vale, veremos. vale. Kata ha dejado el listón muy alto con las intervenciones, las pocas y las justas y necesarias. Ha dejado el listón Eso muy sin alto, duda, a ver sí. si lo alcanza Misa. Pero vale, vamos a dejar a Misa en portería bajo palo. Nos vamos, venga, con las laterales, que siempre empezamos con las laterales. Olga Carmona va a ser titular y Ona Sí, Balche también. tengo más dudas con Ona, ¿eh? Porque Ona jugó los dos partidos completos, aún no ha sido sustituida Sí, en ningún momento, y este es pero igual un partido para que lo sea. y si Ollane ha entrenado al margen del grupo porque tenía molestias y no va a ser titular, es que ha entrenado ya al margen del grupo. O Bueno, también sea, puedes poner igual a Alexandri, no sé. Laia Alexandri Juega de contra, bueno, lateral. sí, lateral sí, pero no es una jugadora que vea yo alcanzar la velocidad punta de Ludmila, por ejemplo. La prefiero más en la zaga. Bueno, pues dejamos a titulares. Doyan es verdad que yo no contaba con ello cuando preparaba el 11 porque pensaba que estaba bien, Claro, pero claro, ahora con nadie se lo esta... imaginaba, porque ha A sido el ver, que entrenamiento por igual falta no de... es que esté mal, que igual es simplemente precaución, pero bueno, por si acaso dejamos de momento Vale, a Olga y a Ona. claro, si no supiéramos lo de Ollane, yo hubiera dicho también Ollane para dar descanso a Ona, porque el partido anterior la que descansó fue Olga. Y Ona lleva los partidos. Además que Ona tiene un mejor rendimiento positivo, vamos a decir, por la izquierda, en estos partidos Sí, que hemos visto que acaba jugando por la izquierda. Pero bueno, lo dejamos así, centrales. Yo creo que convendría dar descanso a Irene Paredes, pero ya con lo que te aporta la veteranía, la calma que te da en la salida de balón, no puedes prescindir de ella. Así que creo que va a ser, lo hablábamos antes, Laia Codina e Irene Paredes. Laia por la izquierda no, acompañando no, no, a no. Olga, Yo creo que serán las dos Layas, la de Alexandri y las la de dos. Codina. Yo creo que Irene en este No, no lo partido, pienso, sí, además, no lo veo mal. No lo tiene veo mal. amarilla, Irene Paredes. Es verdad que acumulan las dos, es verdad, es Eh, verdad. igual no es el partido para que juegue. Sobre todo porque se perdería cuartos de final. Sí, solo tiene una amarilla Irene y Patri. Claro, Irene y claro. Patri. Las dos son las únicas con amarilla ahora mismo, Y después si de no dos hubiera una partidos. amarilla ante Nigeria que les limpiaría para este partido, pues lo lógico es que este partido las dos o no lo jueguen o jueguen poco. Y en el caso de una central, si no es titular, yo creo que no debería jugar. Tú, es verdad que hay que tener cuidado. En la fase final, después de cuartos, ya no se acumulan las amarillas, ¿vale? Claro, Para que la pero ahora gente que sí. lo sepa, pero estamos en fase de grupo. Es que Laia Alexandre y Laia Codina, las dos juntas, Yo lo veo muy posible no, y pero de garantías. tendría que ser Laia Alexandri por la derecha, porque Codina juega por la izquierda. Bueno, pero eso Y no lo Laia veo Alexandri problema. por la derecha, sacando el balón desde atrás. Bueno, vamos a poner las dos porque perderte a Irene Paredes para un duelo de cuartos, desde luego que sería una pesadilla antes de Navidad. Vamos, no, no, no. Vamos a poner las dos Laia, venga. Además, yo contaba con que Laia Codina fuera a ser titular en este partido. Vale, centro del campo. Y claro, Mm, sabiendo lo de Patri. Uy, pero he puesto a Elena Paredes, no, no. La ya de lo cambias, Alexandri. ¿no? Sí. Claro, lo obvio sería sacar a Tere y mantener el partido completo. Físicamente está bien, no ha Sí. jugado al completo, ha sido siempre sustituida. Ha jugado 10 minutos en el primero y en el otro fueron 60-55 minutos. No tiene una acumulación de locos que diga se va a No. lesionar. No, Yo no. optaría por Tere teniendo en cuenta lo de las amarillas, que es un tema importante.
Sí, a ver, lo lógico, por rotación le tocaría a Patri este partido. Pero claro, como comentamos en el tema de amarillas, a ver, si hay una jugadora que pueda aguantar y puede resistir sin ver amarilla, y creo que no hay ningún problema en eso, es Patri. Pero el riesgo está. Y Tere también. Bueno, pues me refiero que Patri, si sale con eso, es una jugadora que es Que ya, perfectamente capaz pero de ya no sale entrar en condicionada. disputas. Sale Bueno, pero lo puede condicionada manejar y muy bien. para sale condicionada ya. Y ya va a ir con una marcha menos, va a ir con el freno de mano A ver, puesto. Y en un partido en el que podemos contar con que Brasil va a salir a la contra, vas a necesitar agarrones para frenar si se te adelantan, cualquier tipo de artimaña, una falta táctica. Y cuidado con el árbitra o árbitro, que como sea, no sea muy permisivo, te enseña amarilla la primera. ya. Bueno, Aquí hacemos. a ver, por Es rotación, que le insisto, iría tocaría a a Patri. Patri, pero bueno, ponemos a Tere. Venga, ponemos a Tere en centro del campo. No me gustaría repetir con Aitana, creo que necesita descansar. Pues yo creo que Aitana va a jugar. Pues que debería descansar, Yo creo que va porque a jugar no Aitana tuvo. y la que va a No descansar es tuvo. Alexia. Fíjate, debería ser al revés. Ya, pero al final, Alexia hay que tener en cuenta que físicamente no está tan bien como Aitana, no está tan fresca. Fresca de edad, me refiero, que al final es mucho más mayor Alexia y eso también se nota en la recuperación. Es verdad que Aitana, el hecho de cómo llegaba a estos Juegos Olímpicos y todo eso puede que le reste un poquito de opciones, pero lo vimos en el partido ante Dinamarca, perdón, República Checa y Bélgica, que jugamos partidos Sí. en su vuelta. Entonces, yo creo que la que repita el centro del campo mañana será Aitana. A ver, no descartó porque regresando de su pequeña lesión fue titular inmediatamente y jugó los dos partidos, que nos sorprendió a nosotros dos. Pero, claro, me gustaría ver a Vicky. Me gustaría ver a Vicky, pero eso tendría que ser No, si decía cambiarlo y va a estar difícil. Pero me gustaría ver mucho a Vicky en un sí, pero partido de bueno, este estilo. Vicky si juega va a ser suplente. No jugó titular ni ante Bélgica ni en República Checa, No, no va a no, jugar sería mañana. suplente porque es que no tenemos recambio casi en el centro del campo para esas posiciones de perfil parecido a Aitana. Eso sí, Jenny no lo pero es. no. Tere, Patri pues son pivotes, están en su posición. Entonces falta alguien ahí. Pero bueno, venga, ponemos a Aitana y por la izquierda. Por la Aquí izquierda ya que viene tengo el muy claro tema. que va a jugar Jenny Hermoso. Y no va a jugar de 9, No, como lo comentábamos antes. Tú la pones de interior. sí. Pues venga, la ponemos de interior. Yo creo que va a ser, yo estoy segura, casi segura, de que va a ser titular. Ahora, la posición no lo tengo tan claro. Entonces, si tú tienes claro que de interior, venga, la ponemos de Yo es que interior. creo que Jenny Hermoso de delantera. Primero, Monse Tomé no ha utilizado nunca ahí. Y segundo, yo creo que Jenny Hermoso. Ha jugado, ha jugado co- algunos partidos ahí con Montserrat. Uno, por lo ¿Segura? menos, que recuerdo. Sí, uno por lo menos. Ahora ya no estoy tan segura, pero sí. No Pero es sé, verdad que no a es mí nada no me habitual. suena. Y luego también es verdad que Jenny Hermoso. Puso a Alexia y Jenny juntas en un partido. Claro, pero la puso en el centro del campo. No delantera Es Jenny verdad, nunca. es verdad. Jenny siempre ha tirado últimamente en su carrera a jugar de centrocampista, de interior, y yo creo que este partido Yo creo volverá a que ha jugar acabado en ahí. algún partido jugando de delantera, Bueno, claro, pero igual yo ha que sé, 10 acabado, ha minutos. acabado, Pero claro, ha partido acabado. de titular, Sí. desde la No, llegada no, de Monse no. Tomé, no la recuerdo nunca de delantera. Yo prefiero que sea interior. Vale. Atacantes por la banda izquierda, por la derecha y en punta. Por la derecha vamos a empezar y lo tenemos más claro. Atenea Sí, va a volver a ser titular. Sí. sí. Eh, Ahora las dos posiciones. Podríamos repetir con Mariona, pero también estaría bien Yo, Mariona, creo que va a ser la que descanse contar con mañana. Eva. Sí, sí, porque Yo creo que también va a estaba descansar Mariona. cansada. Estaban junto a Aitana las dos que estaban más cansadas después del partido contra Nigeria. Entonces creo que le vendría Y bien ya sé que tiene descansar y sacar a recambio. Eva. Porque Aitana Sí. no tiene tanto recambio. Y yo creo que va a jugar por la izquierda Eva Navarro No, sí, y en y en punta, punta va a repetir Salma. sí, sí, porque Salma, bueno, pensaríamos Lucía García, pero no creo que vaya a ser titular. Es que el único recambio parecido a Aitana es Vicky López y está de reserva.
Y Alba Redondo, que podría ser una opción que me gustaría ver en algún momento, está de reserva también. Entonces, bueno, al menos se nos facilita más hacer el 11, porque si no sería un baile, aunque después tampoco descarto que vaya a ser el mismo 11 que el partido anterior o el primero. Ya sabemos cómo es Moncho con este tipo de cosas. A lo mejor las declaraciones dadas a la prensa esta tarde han sido un poquito para despistar a Brasil, ¿eh? Sí, puede ser. Viendo un poquito el 11, habría uno, 2, 3, 4, 5, 6 cambios con respecto al 11 ante Nigeria. Yo Sí, es lo que creo 6 que será. cambios. Igual el de Cata por Misa no lo vemos, pero el resto yo creo que sí. Sí, sobre todo porque, como decíamos, hoy han entrenado al margen esos 15 minutos, que se va a permitir el acceso a los medios de comunicación. Entonces, no contaría con que fuera a ser titular porque va a ser un partido exigente realmente. Y Ollane va a tener que verse un poco las caras con si saliera titular con Yasmin, Luzmila, si juega en la banda izquierda Jennifer Portillo, la hemos visto por la derecha, no si puede jugar en la otra banda. Entonces, va a tener trabajo en la lateral de España que esté en esa posición. Los otros cambios han sido por descanso, un poco rotar, que ahora mismo se viene el momento decisivo y que tienes que tener bien cuidadas a las jugadoras. Estamos viendo todas las selecciones. Nueva Zelanda ha tenido lesiones, Colombia también, Alemania ha tenido lesiones, Estados Unidos también, Canadá, España. En principio, ¿no? Todos los equipos. Ya lo comentamos antes que al final un torneo en este momento de la temporada, con tantos partidos, tan concentrados los partidos, lesiones tiene que haber. Hombre, Entonces, en cada jornada ha habido mínimo 3. Sí, sí. Entonces, veremos a ver. Pero bueno, aquí lo bueno que tenemos sean poco graves, eso el. sí. No, En el claro, caso de son España al molestias, pero menos. al final, como se juegan cada 3 días los partidos, no te da tiempo a recuperarte y hacer el ejercicio para entrar en la dinámica de grupo. Bueno, pues este es el 11 de España. Recordamos que juega mañana a las 5 de la tarde, lo podréis ver en la 1. Vamos a cerrar el directo con pronóstico, que siempre nos gusta. A ver, Vale. yo Vale. creo que veremos mañana un partido igualado. Mm, No lo espero muy diferente a lo que vimos hace 3 días, bueno, 2 días en este caso, ante Nigeria. Yo creo que Brasil va a plantear, insisto una vez más, un sistema que les permita aguantar físicamente el duelo ante España, que les permita estar ahí, que les permita que España no tenga muchos huecos para hacer daño. Así que yo, pues, un 1-0, un 2-0 como mucho. Primero, me vale. Y segundo, es que tampoco espero cosas muy diferentes. Insisto, hablamos de un no, torneo de élite y aunque quizás sea un poquito racano, por mi parte, prefiero el acabar a cero, la portería a cero, que el meter muchos goles. Si se meten muchos goles, sí, fantástico. Pero prefiero no sí, encajar goles de cara a lo que viene que meter muchos goles ayer. Así sí. que A ver, 1-0 como ante Nigeria. no es nada rajano. Al final, el equipo, cada vez que ha encajado, siempre ha dicho en las declaraciones que quiere acabar el próximo partido con portería cero. Lo vimos con las otras selecciones que se adelantaban en el marcador, sobre todo con Japón. Querían evitarlo para el siguiente partido contra Nigeria. Siempre tienen en cuenta esos pequeños detalles que mejoran el acabar un partido con 3 puntos, tener portería cero. Yo también creo que va a ser un resultado corto. Voy a aprender de mis últimos pronósticos, que siempre he dicho 3 goles repartidos, eso sí. Entonces voy a decir un 2-0, venga, bajo un gol de la cuenta, porque creo que al final lo que ha Me funcionado estaría contra bien, ¿eh? España es una defensa. Sí, estaría bien. Tampoco me Es una quejaría. defensa, es una defensa enterrada, 5, hemos visto con Brasil, que lo suele tener, no suele emplear en los partidos. Y la velocidad también es otro punto en el que pillar a España, sobre todo a la contra, en las transiciones ofensiva, defensiva por parte de España. Lo que pasa es que Brasil no es un equipo tan trabajado defensivamente. Entonces hay que ver la versión que vayan a tener, sobre todo las centrales mañana. Rafael Sousa falló un poco contra Japón en la segunda mitad, regaló el gol, sí, fue Bueno, en un regaló el segundo. gol y regaló el penalti, que no aprovechó Japón. El, Que el penalti fue la primera sí, parte. exactamente en Que la tampoco mano. estuvo bien la Entonces primera parte. Realmente también, fue un partido malo sí, de Rafael Sousa. sí. Entonces que vamos a ver
el nivel que den también en defensa atrás, porque contra España tiene que estar al 100%. A Nigeria la veía capaz de hacer eso, porque está más acostumbrada. Brasil no lo sé tanto. Entonces vamos a ver si España sabe aprovechar los momentos en los que flaquee Brasil, que van a ver algunos. Pues sí, ojalá que sea así. Yo, insisto, espero un resultado corto. Tampoco voy a pedir más. Hablamos de un torneo que, insisto una vez más, que es muy igualado todo, muy complicado meter goles y además España Sí. es que es un rival que todos los equipos saben cómo juega y saben cómo jugarles. Entonces, goleadas yo creo que ya pasaron a mejor vida. Ojalá que haya goleada mañana, pero no la espero, ni creo que tampoco sea lo probable. Entonces, veremos. Aquí nos comenta Lexa que será un partido de mínimos. Ursido pregunta aquí que si un partido como el de Australia no. Evidentemente no. Insisto, prefiero un 0-0 racanísimo que un 6-5. Mañana un 6-5 de cara a lo que viene me parecería súper negativo porque unas dudas defensivas tan grandes a falta de lo que quiere, lo que queda de torneo, me parecería la peor manera posible de llegar al torneo, pese a que metiéramos el goles y ganáramos el partido. A ver, Eh, se pueden marcar muchos goles sin tener todos los errores defensivos. O sea, nosotros no bueno, nos gustó el partido por los errores y por el nivel futbolístico, que fue bajísimo, pero por no decir... si nos meten 5 goles mañana, me da lo que sean 5 golazos. Son 5 goles. Eso sí, eso sí, eso Entonces, sí, las sí, sí. dudas, sean golazos, sean errores, son las mismas. Ojalá, evidentemente, que no suceda, No, pero yo insisto, creo que es más prioritario no encajar goles que marcarlos. Si los claro, marcamos, fantástico, es pero que yo lo prefiero no puedes... encajarlos. Yo lo veo desde dos puntos de vista, desde dos aspectos. Uno, has sabido remontar a una selección como es la que tenías enfrente. Y dos, es que te han metido 5 goles. Es que a ver el nivel que has dado en defensa para encajar tantos goles. Entonces yo lo veo de esos dos lados. Sí, pero bueno, yo insisto que prefiero no encajarlos que no tener que hacer esa diatriba. Sí, Dice aquí Majestic que a Brasil le falta mucho juego en conjunto. A Brasil lo que le falta es una estructura. Tomás. Lo hemos comentado otros días, lo hemos comentado también en la previa, que es un equipo muy eh, descompensado, porque tienen un centro del campo de dos jugadoras y una jugadora como Marta, que es clave en este equipo, con 38 años y Sí, toda su carrera que lleva en el equipo brasileño a sus espaldas. Y luego en ataque son atacantes de un mismo perfil, no hay jugadoras creativas, son más bien rápidas al espacio, rematadoras, pero no hay una jugadora creativa, no hay una jugadora que pueda jugar en banda. Al final son perfiles muy similares todas ellas y que, bueno, puede funcionar, pero a insisto, ver, estoy de acuerdo contigo, Eduardo, que al final Brasil es un equipo descompensado y que sobre todo le falta juego en conjunto sí, porque es un equipo que va muy por bloques. El bloque ofensivo por un lado y el defensivo por otro. sí, hay gente que no está muy contenta con el trabajo de Artur Elías, que ha tenido éxito en el Corinthians, pero de momento en la selección brasileña queda por ver lo que hace. Pero es que Brasil juega así. O sea, se puede jugar de esta manera como juega, pero está un poco descompensado el equipo y cuando afronta los problemas en el que no encuentra jugar por fuera, no encuentra cómo jugar por fuera, como pasó contra Japón, no sabe qué hacer. Ya no sabe qué hacer con el balón, se le apagan las luces, ya nos apaga y vámonos. Entonces sigue sufriendo y tiene cosas que mejorar. Así que veremos mañana a ver cómo afronta el partido. Veremos mañana qué partido vemos. Evidentemente será un partido, insisto, muy complicado, muy igualado y ojalá que sea victoria y que España pueda estar en cuartos de final con ese pleno de triunfos y como primera de grupo a la espera de que el rival pueda ser Canadá, Colombia, Australia o Alemania. Veremos qué se decide mañana en el resto de partidos. Así que nada más, os agradecemos vuestro apoyo un día más, muchísimas gracias por estar aquí. Volveremos mañana en torno a las 11:15 después de toda la jornada, hablando evidentemente del España-Brasil y por supuesto también del resto de la jornada, con dos partidos sobre todo, que serán los dos partidos seguramente más importantes, ese clave Sí, Australia-Estados Unidos y también hablaremos evidentemente de ese duelo entre Canadá y Colombia que será súper entretenido. Así que nada sí. más, os dejamos ahora con Alba, con señorita Lexus, que hoy sí que nos da tiempo a hacer raid, así que os dejamos con ella, que está hablando del Barça, del Chelsea, también un poquito de la selección y de los Juegos Olímpicos, así que os dejamos con ella. Adiós, hasta mañana. Hasta luego.